Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 127 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A la hora de hacer divulgación histórica y de hacer estos programas que tratan de desmontar un poco, ¿no?, los temas más manidos de la leyenda negra española, pues yo creo que siempre nos centramos un poco en América, por ejemplo, la relación de España con América o la relación de los reyes, ¿no? Y descuidamos a otros personajes que no fueron tan poderosos como los reyes, pero que desde luego tuvieron un gran ámbito de poder y sobre los que también se ha vertido una grande leyenda negra que es necesario desmontar. Uno de ellos, uno de estos personajes, es Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, más conocido como el Gran Duque de Alba. Este hombre, que fue gobernador de los Países Bajos, tuvo que soportar una gran leyenda negra que se ha perpetuado hasta la actualidad y que es necesario desmontar. Pero para eso estoy yo aquí, para hacer este programa. Y bueno, puesto a hacer un programa sobre el Gran Duque de Alba, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Alex Claramunt, doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y director de la revista Despertafé de Historia Moderna. ¿Qué tal estás, Alex? Pues muy bien, encantado de estar aquí con un tema apasionante y a dar todo lo posible. Sí, desde luego, porque yo creo que lo daremos todos como lo dio Fernando en los Países Bajos durante esos años decisivos del siglo XVI. Y precisamente cualquier persona que quiera ampliar lo que vamos a contar aquí, puede leerse el libro que has publicado precisamente con la editorial Despertafedro, que Es necesario castigo, que ya está a la venta desde hace unos meses. ¿Por qué quisiste hacer este libro? Pues la razón es muy sencilla. Por un lado, se daba la casualidad de que estábamos más bien el año pasado en la efeméride, se cumplían los 450 años del regreso del Duque de Alba a España desde los Países Bajos, pero sobre todo fue porque el periodo clave, digamos, en la gestación y en el desarrollo de la revuelta de los Países Bajos, que fueron los años de 1572 y de 1573, desgraciadamente no ha merecido mucha atención, al menos en nuestro país. En los Países Bajos y en Bélgica sí que hay bastantes publicaciones sobre el tema. De hecho, con motivo del 450 aniversario, pues han salido varios proyectos, no solamente historiográficos o literarios, sino también celebraciones o conmemoraciones de tipo de lo más variopinto. Pero en España, pues lamentablemente es un tema que no se ha estudiado mucho y por eso quise volcar las tintas en estos 2 años claves, no solamente en la historia de los Países Bajos, sino también para el devenir de la monarquía hispánica, para el curso de la historia europea, y por tanto es una cuestión que merecía un buen análisis y plasmarlo de forma accesible al público, que es quizá lo más importante. Hmm. Y yo creo que la primera pregunta que deberíamos abordar, la más básica, ¿no? Sería en breves palabras, en poco tiempo, ¿quién fue este personaje? ¿Quién fue Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba? Eso es. Pues el Duque de Alba fue en su momento el personaje más importante en la política y el gobierno de la monarquía hispánica de los Austrias durante la segunda mitad del reinado del emperador Carlos V y también durante los primeros 20-25 años del reinado de Felipe II. Personaje clave en muchos aspectos, personaje trascendental en el gobierno y en la definición de las estrategias, como lo evidencia el hecho de que fuese
miembro tanto del Consejo de Estado como del Consejo de Guerra y por tanto parte activa de la configuración de las políticas, pero también era un personaje muy importante en la corte, cercano a las figuras de los monarcas. De hecho, él ostentaba el título de mayordomo mayor tanto de Carlos V como de Felipe II. Eh, Durante los años iniciales del reinado de Felipe II formó una de las dos grandes facciones cortesanas, la de los albistas, en oposición a los ebolistas, algo que tenía también su plasmación en las distintas visiones contrapuestas en cuanto a cómo debía ser la gobernanza de la monarquía. Y también era un elemento clave en el traslado de esas políticas a los distintos territorios del Imperio de los Austrias. Eh, lo tenemos gobernando el Reino de Nápoles en un momento clave en la coyuntura de la última de las guerras de Italia, en oposición no solamente a Francia, sino también al Papa Paulo IV. Lo tenemos también como gobernador del Ducado de Milán, por supuesto también como gobernador y capitán general de los Países Bajos, pero al mismo tiempo en responsabilidades más alejadas de lo que es el puro gobierno, en el ámbito estrictamente militar. Destaca también como el más importante de los generales de Carlos V. Lo tenemos primeramente en la defensa del Rosellón contra los franceses en 1542, luego va a ser el personaje clave en la campaña de Carlos V contra los alemanes protestantes, en la guerra de la Liga de Esmalcalda, y también lo encontramos en el asedio de Metz, una operación que fue de las de mayor calibre de las emprendidas por Carlos V contra Francia. Y por supuesto también ya tardíamente en la campaña para la anexión de Portugal. Entonces sin duda estamos ante el personaje, como decía al principio, más importante con el que cuenta Felipe II en estos momentos para abordar cualquier crisis que se presente. Y la de los Países Bajos fue sin duda la más importante y de ahí que no fuese casual el recurso a Fernando Álvarez de Toledo. Mm. De hecho, para entender, ¿no? Esta importancia del personaje y para entender todo ese bagaje político-militar que tenía antes de ir a los Países Bajos, quizás podríamos mencionar más profundamente algunas de las guerras o batallas que han mencionado también y que en las que participó él, como en las jornadas de Túnez y de Argel, la batalla de Múrber, porque, claro, como hemos dicho, está a medio camino entre el reinado de Carlos y de Felipe. Sí, el duque de Alba es el artífice de lo que se viene a conocer como la Escuela Militar Española. Alba, a lo largo de esos primeros hechos de armas que van fraguando no solamente su personalidad, sino también su relación con la milicia, desarrolla todo un modelo estratégico que va a ser aplicado con éxito a lo largo de las siguientes décadas. Quizás lo más interesante sea hablar de la campaña de la Guerra de la Liga Esmalcalda, porque es realmente cuando se forja el que va a ser su estilo característico de guerra, que luego va a poner en práctica con éxito en el Reino de Nápoles, en las campañas contra franceses y pontificios, y también en los inicios de la Guerra de Flandes, en las campañas contra Guillermo de Orange de 1568. Y es un tipo de guerra que se caracteriza eh, por varios elementos que conjugados lo que buscan es provocar la derrota del ejército enemigo sin arriesgar en lo posible las tropas propias y por lo tanto en lugar de la búsqueda desde los inicios de una batalla decisiva, lo que hace el duque es desgastar al enemigo, hostigando a sus líneas de suministros, acosando su retaguardia, operando con caballería y con fuerzas ligeras en los flancos del ejército enemigo, con el objetivo al mismo tiempo de asegurar las propias líneas de suministros, de garantizar que su ejército pueda ir viviendo sobre el terreno o bien en la operación a través de líneas interiores y por tanto cerca de las propias bases en su retaguardia
Y esto lo que viene a lograr es que progresivamente, mientras él conserva su ejército, el enemigo se va desmoralizando, va menguando su fuerza por efecto de las deserciones, por las diferentes pérdidas en las escaramuzas y en los golpes de mano, y se va propiciando llegar a un punto en el que el equilibrio de fuerzas está de tal forma a favor del ejército de Alba que es entonces cuando decide asestar el golpe decisivo. En el caso de la guerra de la Liga de Esmalcalda lo tenemos en la batalla de Mühlberg. En el caso de la campaña de 1568 en los Países Bajos, clarísimamente está en la batalla de Jemmingen, cuando acorrala a ese ejército de mercenarios alemanes lansquenetes al servicio de la Casa de Orange, en una situación en la que éste debe combatir en una inferioridad manifiesta y lógicamente es completamente destruido. Entonces, esto va a ser el paradigma de lo que es la estrategia del Duque de Alba. Por supuesto, hay muchos otros elementos. El Duque de Alba lleva a cabo innovaciones tácticas y organizativas. Podemos destacar, por ejemplo, la introducción de los mosquetes como una de las armas fundamentales de los tercios. Los introduce precisamente en 1567, cuando el ejército se dirige desde el Ducado de Milán hacia los Países Bajos, pero también en muchos otros aspectos, como puede ser la organización, va a tener un peso realmente relevante. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando se prepara el viaje del ejército desde Milán hacia Bruselas a través del Camino Español. eh, Va a disponer la organización de las llamadas etapas, que en distintos puntos del recorrido haya depósitos de provisiones para ir surtiendo a las tropas conforme éstas pasen. Es decir, que va a ir dotándose de una logística más permanente y más estable que las que eran propias de la época. Y también va a introducir innovaciones destacadas en obras de ingeniería. En los Países Bajos, Alba, con el concurso, por supuesto, de ingenieros militares como pueden ser Paciotto, que fue el destacado ingeniero del momento, pues introdujo las últimas innovaciones en términos de construcción de fortalezas, que se materializaron en este caso fundamentalmente, aunque no únicamente, en la construcción de la ciudadela de Amberes, con sus 5 bastiones, que se convierte en el epítome de lo que va a ser la ciudadela europea de la época, y que se va a reproducir en multitud de ocasiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, la ciudadela de Pamplona se inspira en ese modelo. Entonces estamos no solamente ante un general con una forma muy característica de hacer la guerra, sino también con un innovador que introduce las novedades más importantes que van surgiendo en el periodo y que las aplica con el fin de que contribuyan al triunfo decisivo. Mm. Y otra pregunta que yo te quería hacer, bueno, en realidad dos, ¿no? Una que a lo mejor la gente se está preguntando es ¿por qué estalló esta revuelta, ¿no? En los Países Bajos y se inició la que actualmente conocemos, ¿no? Como la Guerra de los 80 años. Esa sería por una parte. Y la otra pregunta que quería yo hacerte es, por lo que yo tengo entendido, Felipe II, al principio de su reinado, pues quería rodearse, digamos, de gente más joven, ¿no? Como de savia nueva, mientras que en esa época, ¿no? El duque de Alba ya tenía una edad. ¿Por qué entonces lo eligió para la empresa, ¿no? De los Países Bajos? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, los orígenes de la revuelta de los Países Bajos o de la guerra de Flandes tienen varias dimensiones. Dimensiones políticas, dimensiones económicas, dimensiones religiosas. Es un cúmulo de factores que lo que explica es que el estallido fuese tan virulento. En términos políticos, destacan las tiranteces entre las élites flamencas, los grandes títulos y caballeros,
acostumbrados a gozar de muchos privilegios que databan en algunos casos, de los siglos XII o XIII, por tanto de antiguas libertades muy vinculadas a la identidad política, a la identidad urbana, a la identidad nobiliaria de la región, eh, que en un periodo en el que las monarquías europeas se están consolidando, están fortaleciendo su poder, lógicamente fueron un motivo de choque, de roces entre la corona y entre los súbditos principales. Esto no es ni mucho menos algo exclusivo del caso de los Países Bajos, sino que lo encontramos en prácticamente todos los estados de Europa Occidental, solo que en este caso, naturalmente, las políticas de Felipe II imbricaban otros elementos. Hay que pensar que la monarquía hispánica, a diferencia de Francia, de Inglaterra o de otros países, era un imperio universal y por lo tanto no estamos hablando de la relación entre un monarca que lo fue exclusivamente de un territorio y unos súbditos específicos, sino que Flandes o los Países Bajos estaban insertos en ese gran entramado territorial y lógicamente, tratándose de la región que era en ese momento la más rica de Europa, había una voluntad por parte de Felipe II de obtener unas eh, prerrogativas de las que hasta entonces no había gozado, que le permitiesen extraer más recursos económicos y hacerlo a cambio de menos concesiones políticas. En realidad, en los Países Bajos, el sistema fiscal eh, obligaba al monarca a negociar con los estados generales, con los diferentes estamentos de las clases privilegiadas de ese estado, para obtener los llamados servicios económicos, que eran contribuciones específicas eh, que se alcanzaban por un periodo determinado de tiempo y que en el proceso de negociación obligaban a la corona a ofrecer a cambio ciertas prerrogativas, ciertas exenciones o ampliaciones de privilegios, y lógicamente esto era algo que Felipe II eh, trataba de revisar, trataría de revisar, y el duque de Alba fue uno de los encargados de llevar a cabo esa reforma. Pero lógicamente esto suscitó descontento entre las élites flamencas, tanto nobiliarias como urbanas e incluso eclesiásticas. Luego está también el aspecto más socioeconómico, podríamos llamarlo, y aquí hay que tener en cuenta sobre todo las circunstancias del momento. Estamos hablando de una época en la que el mundo eh, ha dejado atrás el óptimo climático medieval y se adentra en el periodo conocido como Pequeña Edad de Hielo, en el que se produce un enfriamiento del planeta. Y esto lógicamente se traduce en malas cosechas, en la pérdida de cultivos, en catástrofes naturales como crecidas de los ríos o inundaciones. Y esto genera que se produzcan importantes crisis de subsistencia. La población flamenca en esos años tendrá motivos de descontento que serán canalizados sobre todo por los fenómenos socioreligiosos que prometen la salvación o que prometen la búsqueda de unas cabezas de turco. Y en este caso nos encontramos en un contexto de rápida difusión de las doctrinas calvinistas. Eh, tenemos la rama considerada más radical del protestantismo, siguiendo doctrinas perseguidas en prácticamente todos los territorios europeos, con la excepción de la Confederación Suiza, y que en ese momento van a encontrar una acogida considerable por parte de la población flamenca, tanto de las ciudades como de las áreas rurales, y que van a estallar en episodios de gran violencia en contra de los católicos, en contra fundamentalmente de la Iglesia, pero también de los fieles, en lo que se conoce como la Furia Iconoclasta de 1566, que es fundamentalmente un estallido social de rabia acumulada por esas crisis de subsistencia, por ese empeoramiento de las condiciones de vida, y que en el fondo no deja de ser
un germen distinto y un tanto disímil con el de los privilegios nobiliarios, pero que junto con este acaba generando todo ese caldo de cultivo social que a la postre explica ese estallido y esa respuesta tan virulenta de distintos estamentos privilegiados y no privilegiados a ese cúmulo de crisis. Mm. Y en cuanto a la elección del Duque de Alba, pues podríamos decir que el Duque de Alba es una especie de bombero en el Imperio Español. Y de hecho, un poeta de la época lo describió como una salamandra. La salamandra tiene la propiedad de apagar el fuego y precisamente a eso se refiere esta curiosa descripción. Él habla de salamandra del fuego de la guerra y esto se puede hacer extensivo a cualquier tipo de crisis que hace necesaria una respuesta armada. Y la condición de los Países Bajos a finales de 1566, cuando se decide el envío del Duque de Alba, es la de una región que está en pie de guerra. Bandas bandas armadas de calvinistas o de radicales pululan por los campos y por las ciudades. La nobleza no aborda seriamente el problema, prefieren negociar y desobedecen las prerrogativas y los edictos publicados contra la herejía por la entonces gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Parma, y se da en general y de forma resumida un clima de desobediencia en el que el poder real se desmorona. Por eso Felipe II toma la decisión de enviar un ejército de unos 10.000 hombres a los Países Bajos, que además son los mejores hombres de los que dispone la monarquía en ese momento. Son los tercios viejos, los tercios de Italia, de los reinos de Nápoles, de Sicilia, de Lombardía y de Cerdeña, las tropas más fogueadas y más veteranas, y lo lógico consecuentemente es que el general que las mande sea la primera espada de la monarquía. Y el duque de Alba, sin lugar a duda, era la persona que merecía ese privilegio, ese honor. ¿Y qué sabemos acerca de su llegada a los Países Bajos? ¿Cómo lo recibieron o cuáles fueron las primeras medidas que tomó en Mm. nada más llegar al lugar? Bueno, la llegada del duque de Alba a los Países Bajos estuvo modulada en buena medida por lo que los flamencos sabían del duque de Alba. No hay que olvidar que Alba había estado en la región en varias ocasiones y que tenía una fama asociada a su figura. Y de hecho, un funcionario menciona en una carta que se esperaba con miedo la venida del duque de Alba, porque ya le precedía esa fama de hombre duro, de gobernante inflexible. Y lo cierto es que al principio de su llegada adoptó algunas medidas destinadas a abordar los problemas más urgentes. La primera de ellas fue asegurar el país, por decirlo así. Por ello repartió las tropas entre distintos puntos estratégicos. Los tercios, divididos en distintas compañías, fueron alojados en distintas ciudades y poblaciones estratégicas. En algunas de ellas se hizo no tanto porque fuesen centros importantes en las comunicaciones o en la defensa, sino más bien como castigo por motines o por rebeliones. En otros casos sí se hizo ya, con vistas a asegurar el tránsito de tropas de norte a sur o de este a oeste, a vigilar ríos, puentes, caminos, y también adoptó una serie de medidas para evitar las prédicas calvinistas. En realidad, cuando llega las tropas reales movilizadas por Margarita de Parma ya habían sofocado esa insurrección calvinista, pero el duque va a enfocar fundamentalmente sus políticas en términos defensivos. De ahí, por ejemplo, la construcción de la ciudadela de Amberes que mencionábamos, que tenía por fin vigilar a la población. Otras ciudadelas, como puede ser la de Groninga, la de Valenciennes, la de Maastricht, la de Flesinga,
distintos puntos estratégicos claves en la entrada o salida de los Países Bajos que merecían, que necesitaban esa protección o esa defensa de fortificaciones de última generación y con guarniciones españolas, es decir, de probada fidelidad. También aplicó políticas religiosas. De hecho, todo el plan de gobierno ya había sido fijado con anterioridad por Felipe II, siguiendo los consejos de Fray Lorenzo de Villavicencio, un religioso español que había pasado muchos años en los Países Bajos y que por tanto conocía bien la región. Y esto se traducía no solamente en los aspectos militares que hemos citado, sino también en aspectos religiosos, como puede ser la aplicación de los decretos del Concilio de Trento, la reforma de los obispados. En ese momento los Países Bajos tenían una estructura eclesiástica derivada de la Edad Media y que no se ajustaba a la realidad política y a la realidad demográfica de la región. También aspectos que son una buena plasmación de lo que es una política contrarreformista, tal y como se aplicaría más tarde en territorios del Sacro Imperio, como puede ser la intervención en aspectos como la educación, las universidades, es decir, la educación de las escuelas infantiles y también en los programas universitarios. Eh, distintas políticas enfocadas a perseguir la herejía y también lo que va a ser la madre del cordero y la fuente de mayores dolores de cabeza, que fue la reforma fiscal, el establecimiento de unos impuestos fijos, una modernización de la estructura fiscal de los Países Bajos que por distintos problemas se fue dilatando hasta 1570, 1571, pero que también estaba ya en ese programa de gobierno que en 1567 llevaba el duque de Alba. Mm. Y precisamente tú has mencionado, ¿no? Bueno, lo llevas diciendo desde el principio del programa, que este inicio, ¿no? De los últimos años, de los 60, ha tenido mucha mayor impacto, mucha mayor divulgación Mm, que la rebelión, ¿no? La revuelta que empezó en 1572. mm, Entonces, podríamos hablar acerca de los orígenes de esta revuelta de 1572 tras el periodo relativamente pacífico entre 1569 mm. y 1571. Sí, esto es importante porque muchas veces hablamos de la guerra de los 80 años como si fuese un continuo de guerra, interrumpido solamente por la tregua de los 12 años, pero en realidad desde finales de 1568 hasta abril de 1572 los Países Bajos estuvieron en paz. Una paz hostigada por los mendigos del mar, los piratas protestantes que lanzaban incursiones contra las costas y la navegación de los Países Bajos y por los mendigos del bosque, que eran restos de bandas de iconoclastas calvinistas, pero con una incidencia infinitamente menor a la de la guerra abierta de los años posteriores o anteriores. Entonces es importante entender ese cambio porque realmente el momento en el que la llama no puede ser apagada es en 1572. Si nos fijamos en el periodo anterior, observamos que las hostilidades contra el duque de Alba proceden de fuera, proceden del Sacro Imperio, proceden del norte de Francia y son fundamentalmente mercenarios lansquenetes y tropas hugonotes las que entran en los Países Bajos defendiendo la causa de Guillermo de Orange. En 1572, en cambio, nos encontramos con una situación bastante diferente, y es que las revueltas se producen desde dentro. En distintas y múltiples ciudades y poblaciones repartidas por toda la geografía de los Países Bajos, se van a producir levantamientos. La población en muchos casos va a deponer a sus magistrados y va a elegir a otros protestantes y proclives a oponerse por las armas al duque de Alba, o bien los propios magistrados se van a poner de forma más o menos voluntariosa de parte de los rebeldes.
Entonces, para entender cómo se llega a esto, tenemos que fijarnos en dos puntos esenciales. Uno es el que ya habíamos comentado previamente de la reforma fiscal. El tema de esta reforma preveía fundamentalmente el establecimiento de impuestos fijos y permanentes y universales, es decir, que afectasen a todos los estamentos, tanto privilegiados como no, y se tradujo en tres impuestos: el centésimo dinero, el vigésimo dinero y el décimo dinero. Impuestos sobre las propiedades, eh, impuestos sobre las transacciones de bienes muebles y sobre las transacciones de bienes inmuebles. Entonces, esto que en la práctica hoy en día nos parecería que eran unos impuestos ridículos, porque cuantitativamente eran, suponían unos pagos muy inferiores a los de los que paga hoy cualquier contribuyente, en ese momento desató una reacción furibunda entre los diversos estamentos. Y ello se debía sobre todo por las condiciones sociales y económicas de la región. Había, como se ha dicho, el problema de las malas cosechas derivadas de la pequeña edad de hielo, pero al mismo tiempo había también una interrupción del comercio por causa de, por un lado, las incursiones y los saqueos de los mendigos del mar, y por el otro, del cierre del estrecho de Øresund, que da acceso al Báltico y por lo tanto al trigo de Escandinavia y de los puertos hanseáticos, del cierre de ese tráfico a los buques flamencos. En ese momento había una guerra entre Dinamarca y Suecia que motivó que ese comercio quedase desactivado. Y esto supuso que no se pudo resolver la cuestión de las malas cosechas recurriendo a importaciones de trigo extranjero. Al mismo tiempo, eso paralizó muchas otras actividades derivadas de la navegación. Los Países Bajos, en realidad, todo lo que producían y todo lo que consumían o bien lo importaban o lo exportaban. El mercado interno existía, pero era pequeño en comparación con el mercado exterior. Claro, al no poder llegar buques con regularidad desde Lisboa, al no poder salir para Inglaterra o para los puertos hanseáticos, el comercio y también la pesca quedaron en un estado de parálisis que lo que hizo fue aumentar la pobreza, aumentar el desempleo, eh, crear unas masas de personas, por decirlo de algún modo, predispuestas hacia la revuelta, hacia el amotinamiento. Y fueron precisamente estas personas, estos pequeños comerciantes y artesanos, esos pescadores, esos marineros, los protagonistas de esa fase inicial de la revuelta de 1572. Los primeros conatos fueron espontáneos, no hubo una organización estructurada detrás. Sí que es verdad que Guillermo de Orange, desde su exilio en Alemania, seguía financiando a los mendigos del mar, preparaba, preparaba incursiones, preparaba golpes de mano, preparaba infiltraciones y toda clase de actividades destinadas a motivar esa revuelta, pero él mismo se mostró sorprendido cuando se produjo ese inicial golpe de mano de los mendigos del mar en el puerto de Briel, cuando los mendigos del mar fueron expulsados de Inglaterra por presiones de los comerciantes flamencos e ingleses. Hasta entonces habían encontrado un refugio seguro en esos puertos, pero al no tenerlo, y al no tenerlo tampoco en Francia o en Frisia Oriental, la mayoría de ellos se dirigió a los Países Bajos y se produjo esa toma del puerto de Briel en la desembocadura del Mosa, en Holanda, y como por un efecto dominó, el hecho de esa toma inesperada e imprevista por todos de ese pequeño puerto fue desencadenando toda una serie de amotinamientos, de revueltas, de tomas de las armas por la población civil, y todo ello en un contexto en el que en Holanda y en Zelanda, que fueron los dos núcleos iniciales en los que se expandió esa revuelta, pues había
poquísimas tropas a sueldo de la corona capaces de hacer frente con garantías a esa incursión, a esas revueltas. La mayoría de los efectivos estaba repartido en las regiones del sur, en la frontera con Francia, que es desde donde se preveía que pudiese venir el peligro. Entonces, la chispa cayó en el barril y se fue expandiendo una revuelta de unas proporciones absolutamente inéditas en esa región. Sí, precisamente de estas características, de esa, ¿no? El rasgo, de esos Mm. rasgos de la revuelta, podemos hablar ahora y mencionamos los sucesos principales que tuvieron lugar, como por ejemplo los asedios de Mons, Haarlem, Alkmaar, no sé si los he pronunciado bien, pero que me Sí, sí, sí. perdonen los oyentes. Sí, pues lo que hemos ido diciendo nos da una pista de por dónde pueden ir los tiros. Y es que el duque de Alba y el ejército de Flandes se enfrentaban no ya a un ejército convencional como había sucedido en la campaña de 1568, sino que se enfrentaban a un país alzado en armas, a un país en el que la población civil tenía una tradición derivada de la Edad Media de servicio en milicias, de gremios que, además de llevar a cabo sus actividades cotidianas, también se adiestraban con regularidad en el ejercicio de las armas y que tenían una tradición de ¿cómo decirlo? Un orgullo urbano, un sentimiento de orgullo urbano, de pertenencia a una ciudad o a una villa con unos privilegios que se expresaban, entre otras cosas, a través de la posesión de armas, a través de la posesión de unas banderas particulares y que generaban toda una idiosincrasia que no se daba en todas las regiones europeas con esta misma intensidad. Entonces, por un lado, el duque de Alba y su ejército se enfrentaban a ese país alzado en armas. Pero al mismo tiempo luchaban también contra la orografía. Y es que los Países Bajos, eh, sobre todo en esa época, más que en la actualidad, merecían bien ese nombre porque eran una región que en la práctica está conformada y estaba conformada como un inmenso delta, un delta en el que confluían el Mosa, el Rin, el Escalda, toda una serie de ríos que se bifurcaban en múltiples ramas, que regaban esas tierras bajas, que obligaban a la construcción de una infraestructura sumamente compleja para evitar que el mar, aunque los propios ríos durante las inundaciones generasen una fuerza destructiva que arrasase todo a su paso, infraestructuras como podían ser los diques, los canales, las esclusas, toda una infraestructura que los rebeldes utilizaron sabiamente en la defensa de sus ciudades frente al ejército del duque de Alba. Naturalmente, eh, los diques podían romperse, se podían excavar brechas, las esclusas podían subirse cuando se aproximaba el ejército a asediar una ciudad flamenca y todo ello provocaba que el terreno se inundase y que lo que antes eran campos se convirtiese en pantanos. Y a todo ello tuvo que enfrentarse el duque de Alba y sus tropas en estas campañas que fueron de una complejidad nunca antes vista. Fueron de larga duración, hubo que enfrentarse también a un clima sumamente adverso, se luchó con independencia de la estación. Tradicionalmente en esta época en Europa las campañas se suspendían en invierno debido al frío, cuando se tomaban los llamados cuarteles de invierno, pero en este caso no fue así. De hecho, el asedio más duro y más prolongado de la campaña, que fue el de Haarlem, comenzó en diciembre de 1572 y por lo tanto sus primeros meses coincidieron con lo más crudo del invierno. Eh, una situación en la que se dieron episodios tan inéditos y tan curiosos a ojos del duque de Alba o de cualquier soldado español, como fue el hecho de que los soldados se calzasen escarpines para caminar sobre ríos congelados o incluso sobre brazos de mar congelados
para escaramuzar con tropas contrarias, para luchar contra barcos incluso, o episodios en los que de noche el fango, las aguas se congelaban, pero con el día se descongelaban, se fundían y todo el fango inundaba las trincheras y hacía que los soldados prácticamente estuviesen hundidos en el fango, en unas condiciones de vida absolutamente infames, como podemos imaginarnos. Todo ello mientras los rebeldes, aunque obviamente padecían también sus penurias, al menos estaban dentro de sus casas, estaban en las ciudades, podían calentarse con mayor facilidad y no dependían de una logística tan compleja como la del ejército de Alba. Eh, a grandes rasgos, el episodio de 1572 se divide en dos fases. Una primera en la que el duque de Alba estuvo a la defensiva, se centró fundamentalmente en recuperar Mons, que había sido tomada por sorpresa por los rebeldes, por tropas hugonotes francesas movilizadas por Luis de Nassau, hermano menor de Guillermo de Orange. Y ese asedio, digamos que ocupó sus esfuerzos hasta el mes de septiembre y principios de octubre. Una vez derrotados los distintos ejércitos, tanto hugonotes como de lansquenetes, que intentaron socorrer Mons, un asedio en el que el duque de Alba aplicó sus famosas tácticas de desgaste, de escaramuzas, de cortar la logística enemiga. Una vez zanjado ese problema, empezó la segunda fase de la campaña, que podríamos definir como la reconquista, en la que el grueso del ejército fue recuperando una por una las diferentes poblaciones que habían sido ocupadas por los rebeldes. Comenzó con Malinas, donde se produjo el famoso saqueo de la ciudad. Luego se dirigió a Maastricht, que se mantenía leal. Allí el ejército cruzó el Mosa, se dirigió hacia el norte, cruzando a su vez el Rin. Se produjo la toma de Zutphen, una población estratégica situada en el río Ixel, uno de los brazos del delta del Rin, y desde allí se procedió a enlazar con las ciudades leales de Utrecht y de Ámsterdam, y comenzó el asedio de Haarlem, que fue un asedio que duró 7 meses, que fue durísimo, como hemos dicho, que implicó no solamente combates en las trincheras, cañoneos de artillería, salidas de la guarnición rebelde que dieron lugar a combates muy encarnizados, sino también acciones navales. Haarlem estaba rodeada en ese momento por terrenos acuosos, como puede ser el estuario de Lig al norte, la laguna de Haarlem al sur, el río Sparn atravesaba la ciudad, y en todas estas vías fluviales se produjeron combates entre flotillas de ambos bandos. Y al mismo tiempo hubo una lucha continua por mantener abiertas las líneas de suministros que desde Amberes abastecían el campamento del ejército real, porque los rebeldes a lo largo de toda esa vasta línea de más de 100 kilómetros de longitud daban golpes de manos, hacían incursiones, atacaban puntos clave por los que era inevitable que pasasen los suministros, como podían ser canales, como podían ser diques, ríos, y todo esto tuvo un desgaste eh, tremendo e inimaginable sobre el ejército de Flandes. De hecho, después del asedio se produjo el primero de los motines a los que se enfrentaría el ejército. La infantería española se amotinó, las condiciones habían sido durísimas durante el asedio, no se les permitió saquear Haarlem después de la rendición, aunque la ciudad sí que pagó una cantidad económica considerable para repartirlo entre los soldados, para evitar el saqueo. Pero si sumamos a ello que se adeudaban pagas desde hacía múltiples meses, naturalmente se produjo un motín. Y este motín tuvo una influencia muy importante, puesto que se perdió un mes de campaña. Esto hizo que se retrasasen las operaciones y que la asedio de Alkmaar, que fue la siguiente gran operación, comenzase ya en un momento en el que el margen para la victoria, para la sumisión de la ciudad, era relativamente corto.
Y de nuevo en este caso se repitió lo que se había visto en Haarlem, y es que los rebeldes recurrieron a esa infraestructura que les permitía usar las aguas a su antojo para convertir Alkmaar en una plaza inexpugnable, para inundar los campamentos y cuarteles españoles, para recibir socorro por vías fluviales, y al final este asedio acabó fracasando. De hecho, se lo considera en ocasiones el episodio más decisivo de la revuelta. Otros autores dicen que fue el de Haarlem, que a pesar de que culminó en una victoria del ejército de Flandes, el desgaste sufrido fue lo que explicó el posterior fracaso del Alkmaar. En todo caso, lo que vemos es una guerra que, en palabras textuales del duque de Alba, eh, no se ha visto ni oído hasta el día de hoy. Es decir, el propio duque, un militar que había luchado en los más diversos frentes y se había enfrentado a un volumen de situaciones y una variedad de situaciones mayor que el de cualquier otro general de la época, él consideraba, a pesar de todo ello, que la guerra a la que se enfrentaba en Flandes era algo de unas dimensiones nunca vistas. Y me permito aquí citar al maestre de campo del Tercio de Sicilia, a Julián Romero, también hombre muy fogueado en muy diversos episodios, que durante el asedio de Haarlem le escribió una carta a Felipe II en la que se excusaba por no darle más detalles sobre lo que estaba sucediendo, y le decía que lo que estaba sucediendo era más digno de acudir a verlo desde 300 leguas de distancia que no para escribir sobre ello. Entonces, que hombres como Julián Romero, como el Duque de Alba, se refiriesen en tales términos a esta campaña, nos da una idea de su espectacularidad, de sus inmensas dimensiones, de su complejidad sin parangón y de su relevancia al mismo tiempo en la historia militar y en la historia de los Países Bajos y de Europa. Mm, totalmente. Y sabemos que el duque de Alba regresó a la península al año siguiente, en 1573, con su hijo, ¿no? Por orden de Felipe II. ¿Por qué se dio esta orden? ¿Por qué el rey le ordenó regresar, digamos, tan temprano? Bueno, fundamentalmente fue por cuestiones políticas. Eh, a lo largo de la campaña, el duque de Alba ordenó algunos episodios que lo que buscaban era una aplicación estratégica y selectiva del terror. Eh, fundamentalmente el saqueo de Malinas, en la que la ciudad fue saqueada durante 3 días por las tropas católicas, con la consiguiente molestia de los habitantes católicos y de la población civil, que en muchos casos pues, se había visto forzada a acoger a los rebeldes porque no tenía más remedio. Luego también en Zutphen se ejecutó a los defensores con el mismo propósito, que no era otro que disuadir a la población de las ciudades que se habían alzado a someterse pacíficamente, a no poner resistencia y, en resumen, a no obligar al ejército de Flandes a iniciar un largo y costoso asedio. También hubo otro episodio de este tipo en Narden. En este caso la ciudad fue completamente destruida, y todo ello lo que hizo fue que distintas voces en el gobierno de los Países Bajos, incluso de personas cercanas y afines hasta ese momento al Duque de Alba, como puede ser el humanista y teólogo Benito Arias Montano, o como algunos miembros destacados del llamado Tribunal de los Tumultos, como Jerónimo de Roda, mmm, planteasen al rey que había una opinión pública entre la nobleza católica y entre la población leal desfavorable al duque. Y el propio Alba, de hecho, ya en ocasiones anteriores había pedido a Felipe II su relevo, y si siguió al frente en 1572 y 1573 fue más bien por una cuestión de honor, ¿no?
de pensar que si la revuelta había estallado durante su gobierno, le correspondía el sofocarla. Entonces, a lo largo de los meses iniciales de 1573, Felipe II discutió con sus principales consejeros la necesidad de hacer un relevo, visto que la política de mano dura en un principio había funcionado, pero después del asedio de Haarlem parecía que no estaba resultando. Se decidió apostar por una política más conciliadora, por ofrecer un perdón general, por bueno, tratar de buscar un entendimiento que propiciase que las ciudades rebeldes se congraciasen pacíficamente. Y es en este punto cuando se decidió enviar a don Luis de Requesens, que en esos momentos era el gobernador de Milán, con instrucciones precisas para un cambio de política. Entonces, si bien Requesens ya estaba escogido en los meses iniciales de 1573, por diferentes motivos se fue difiriendo su marcha a los Países Bajos y no fue hasta noviembre de 1573 cuando llegó y cuando se produjo esa transición en el poder que estuvo completa transcurrida un mes. Y de hecho cuando el duque de Alba regresó a España tuvo que dar cuenta de sus acciones y se enfrentó a, digamos, a una especie de condena extraoficial e indirecta por parte de Felipe II, que se aprovechó de unos hechos cometidos por su hijo, don Fadrique, años atrás, con por llamarlo de alguna forma, un lío de faldas, con con una dama de corte del séquito de la reina Isabel de Valois, la esposa de Felipe II. Y si bien no hubo una condena o un castigo oficial, lo cierto es que Felipe II apartó al duque de Alba durante varios años de los círculos más inmediatos de su poder, precisamente porque consideraba que algunas de sus políticas, a pesar de que habían seguido las instrucciones específicas dictaminadas por él mismo, habían tenido un efecto más bien desfavorable. Y ese es esto es lo que explica que hasta 1580, que es cuando Felipe II recurre a Alba para la invasión de Portugal, el duque estuviese en una especie de retiro o de exilio involuntario. Mm. De hecho, parece como que el rey fue bastante ingrato con él, ¿no? Porque había trabajado un montón para él, no solo en los Países Bajos, sino en otros sitios, como hemos visto, y así se lo paga. Sí, bueno, luego en 1580, cuando fue convocado de nuevo, aunque por supuesto acudió, porque a fin de cuentas era un leal servidor de su rey, eh, ironizó con el hecho de que lo llamaba como una especie de coco o de monstruo cargado de cadenas para asustar a los portugueses. Y, Ujú. y lo cierto es que, a diferencia de lo que pasó con otros personajes del entorno cortesano de Felipe II, como puede ser el príncipe de Éboli, el duque de Alba nunca tuvo una amistad ni una relación especialmente cordial o cercana con el rey. Eh, Ambos personajes tenían un carácter bastante fuerte y el duque de Alba no se mordía la lengua cuando tenía que mostrarse franco, y eso le granjeó en más de una ocasión esa reacción negativa por parte de la corona. Mm. Para ir acercándonos al final de este programa, quería preguntarte en último lugar sobre la leyenda, ¿no?, que hay en torno al Gran Duque de Alba. Porque, por ejemplo, hay una famosa ilustración, ¿no?, que es parte de esa propaganda anti-española, en la que sale el Duque de Sí. Alba comiéndose unos bebés, que yo creo que todo el mundo la ha visto, todo el mundo que haya investigado un poco sobre el Duque de Alba la ha visto. E incluso he oído por ahí de que, no sé, aunque no sé si es una leyenda urbana, de que los padres le decían a los niños que si no te portas bien va a venir el duque de Alba a secuestrarte, como si fuera una especie de hombre del saco, ¿no? El coco. Sí, bueno, yo creo que esto es más leyenda que otra cosa,
Pero sí que es cierto que el Duque de Alba, o sea, sin la figura del Duque de Alba no se entiende toda esa campaña propagandística a través de los grabados, a través de la imagen impresa que desplegaron los rebeldes neerlandeses en los primeros años de la rebelión. Y esto curiosamente se debe a un motivo, y es que en ese momento la revuelta no era realmente contra Felipe II. De hecho, eh, los rebeldes, o la mayoría de ellos, consideraba que Felipe II seguía siendo su rey y ellos no querían romper con Felipe II, simplemente querían volver a la situación política de los Países Bajos, a su situación gubernativa de 1559. O bien querían que se les permitiese el culto protestante, como se hacía en el imperio después de la paz de Augsburgo. Entonces, realmente el duque de Alba fue un poco como la figura visible en la que los rebeldes volcaron su frustración, llegaron a considerarlo el- el diablo número uno. De hecho, lo identifican en muchas ocasiones con el diablo, que le susurra a los oídos, o bien con otras figuras del imaginario cristiano, como la hidra de 7 cabezas. Entonces, por eso nos encontramos con que la práctica totalidad o la mayoría de los grabados propagandísticos holandeses se centran en el Duque de Alba, y los pocos que no de este periodo lo hacen en el clero católico. Pero no encontramos condenas contra Felipe II. Y por eso fue creciendo tanto y de forma tan hiperbólica esa demonización del duque, porque dado que no se atacaba, al menos abiertamente, a Felipe II, y dado que los españoles como colectivo eran demasiado difusos, Guillermo de Orange y sus propagandistas conscientemente escogieron la figura de Alba como personaje en el que volcar su hostilidad y a través del cual mediatizar el sentimiento hostil de los flamencos hacia la situación que estaban viviendo. Y muchos de esos grabados, de hecho, siguieron imprimiéndose décadas y décadas después, 1620, 1621, con la reanudación de la guerra de Flandes después de la tregua de los 12 años, volvieron a imprimirse grabados sobre la figura del Duque de Alba. 50 años después. O sea que tal fue el recorrido del personaje como elemento propagandístico. Mm. La verdad es que es muy interesante. A mí me interesa mucho el tema de la propaganda y creo que era necesario mencionarlo antes de acabar. Y nada, pues llegados a Mm. este punto, yo te quería agradecer infinitamente a ti, Alex, el haber venido aquí a grabar este programa sobre el Gran Duque de Alba. Y por supuesto, invitamos a todos nuestros oyentes y nuestros espectadores en YouTube a que se hagan con el libro, ¿no? De Es necesario castigo para conocer la historia con más detalle, con más profundidad ¿no? Y adentrarnos en la vida de este hombre, de este Fernando Álvarez de Toledo, que fue tan importante, ¿no? Para la historia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, bueno, en el siglo XVI. Pues muchísimas gracias, Oscar. La verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias también por promocionar mi libro. Espero que satisfaga a los lectores. Y sin más me despido. Ha sido un placer y hasta la próxima.